Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Reciban un saludo de la Iglesia Cristiana Valle de Gracia en la ciudad de Tehuacán, Puebla. En estos momentos también están adorando el nombre de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos y vamos a hacer una lectura del capítulo 4, verso 32 al capítulo 5, verso 11. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32 al capítulo 5, verso 11. Voy a leer para ustedes y ustedes siguen con su vista. Dice así la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente nos acercamos a ti, Señor, pidiendo tu ayuda, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender este mensaje. Abre nuestra mente, Padre. Que este mensaje, Señor, pueda descender también a nuestro corazón y en esta semana, Señor, podamos ponerlo en práctica. Señor, en tus manos me abandono. Ayúdame a ser un mensajero fiel, Señor. Que salgamos, Señor, te pido, de este lugar, no como entramos, Señor, sino con una mente renovada, con un corazón transformado, Señor. Contentos de que tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nuestro texto, hermanos, se desarrolla en los inicios de la iglesia primitiva. La iglesia estaba creciendo y había una hermandad hermosa. Si leemos el capítulo 2 de Hechos, nos daremos cuenta que nos dice varias características que tenía la iglesia primitiva. Esta iglesia era una iglesia que perseveraba en su salvación, era una iglesia bíblica y de oración, era una iglesia donde se veía la comunión entre los hermanos, era una iglesia centrada en el Señor Jesucristo, era una iglesia alegre y también era una iglesia que crecía. La persecución que sufría, en lugar de menguar el ánimo de los hermanos, por el contrario, hacía crecer el número de los conversos y así el Señor agregaba cada día los que habían de ser salvos. Dice nuestro texto que todos los que habían creído eran de un corazón y un alma.
que todo lo que poseían no era de ellos, sino de todos. No les faltaba la palabra de Dios y abundante gracia había sobre ellos también. No había necesitados entre ellos, porque los que poseían casas, heredades, las vendían y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Hermanos, los apóstoles son los primeros pastores. De ellos recibimos el ejemplo de estudiar, recibimos el ejemplo de orar, de predicar fielmente el evangelio y de administrar también las ofrendas de los santos para el avance del reino. En ese entonces la necesidad que había era mayor, tal vez más de la que hay en nuestros días, ya que los 12 tenían que predicar, tenían que enseñar, tenían que evangelizar. Por tal motivo, en el capítulo 6 se tiene que escoger diáconos para que ayudaran a estos apóstoles. Y para hacer todo este trabajo, hermanos, se necesitaba también la ayuda económica, monetaria de la iglesia. Después de tomar sus gastos, los apóstoles repartían ese dinero entre la iglesia según su necesidad. Hermanos, ningún apóstol se hizo rico a expensas de los santos. Muchos en estos días están más interesados en saber el destino del dinero que aportan que todo en la cantidad que dan. En Facebook hay por ahí circulando una publicación que dice: no le des tu ofrenda o diezmo a los pastores, mejor dalo a quien lo necesita. Hermanos, eso se escucha aparentemente bien, pero no es el patrón bíblico. Es responsabilidad de los líderes hacer buen uso de los dineros, informar sobre los gastos, pero a los que damos, el Señor nos dice en Mateo capítulo 6, del verso 3 y verso 4, mas cuando des tu limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí, hermanos, en esta historia vamos a ver un contraste entre dos clases de personas. Entre José, a quienes los apóstoles le pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, probablemente por la labor que realizaba, y entre Ananías y Zafira, que es donde basaremos nuestro estudio esta tarde. El dinero que se repartía, hermanos, nunca fue de la forma que lo han querido enseñar doctrinas comunistas o socialistas, a través de la rapiña, a través de quitarle a las personas el fruto de su trabajo. El contexto nos indica que esto fue voluntario. No se ve que Pedro o Jacobo o alguno de los apóstoles hayan quitado por la fuerza a José esta heredad, o le hayan presionado para que la vendiera y trajera el dinero a ellos. No se ve esto, hermanos. Esto fue un acto voluntario. Nunca se ve una orden que diga: ve y vende todas tus posesiones y dalo a la iglesia para que se reparta. No hay un patrón de vender propiedades, hermanos. Si algunos pensaron en la historia del joven rico de Lucas 18, ese es otro ejemplo y otro contexto que usaremos más adelante cuando veamos el amor de Ananías y Zafira por las riquezas. Esta historia del joven rico, hermanos, no se puede usar para justificar que los hermanos tengan que vender forzosamente sus propiedades y traigan las ganancias a la iglesia. Hermanos, si bien hay ciertas cosas que ya no hacemos porque corresponden al contexto de la iglesia primitiva, hay otras que deben continuar hasta nuestros días. Recuerden que eran tiempos de persecución, había necesitados, muchos probablemente habían perdido sus trabajos por seguir a Cristo, otros probablemente habían sido despojados de sus bienes por seguir al Señor. Los principios, hermanos, deben prevalecer. Uno de ellos es que no debe haber necesitados en la iglesia, al menos en la iglesia local. No podemos aceptar que un hermano pase un día sin comer, que pase un día sin techo. No podemos asegurar que le daremos de comer a todos los que necesiten, pero nuestra prioridad, hermanos, es con los de la familia de la fe, con los hermanos de la fe. Entonces, cuando usted deposita su ofrenda, la iglesia está viendo por las necesidades del pastor, de los que enseñan, de la iglesia y de los que necesitan también. Por eso oramos por la ofrenda, hermanos, para que Dios dé sabiduría a los líderes para administrar adecuadamente estos recursos. Hechos capítulo 5 comienza con un desagradable pero. La iglesia venía triunfando, venía ganando batallas y
y uso este lenguaje porque el relato de Ananías y Zafira es para Hechos lo que la historia de Acán es para el libro de Josué. Hace tiempo predicamos de esta historia, el pueblo de Dios, ¿recuerdan? Después de la muerte de Moisés y ahora bajo el liderazgo de Josué, había tenido una gran victoria con la ayuda de Dios sobre Jericó, pero fueron frenados por el pecado de Acán, quien tomó por avaricia lo que el Señor había prohibido. Este pero, hermanos, existe hasta el día de hoy en la iglesia. Todo iba funcionando bien en la iglesia primitiva, pero había algo que no cuadraba. En la iglesia, hermanos, siempre habrá infiltrados del mundo. Y aún cristianos inmaduros que en vez de promover el avance del reino, sirven como piedra de tropiezo. Dice el verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, pero sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Era un matrimonio, hermanos, y recuerden que ya no son dos, sino uno, pero es uno para lo bueno o es uno para hacer lo malo. Como primer punto veremos, Ananías y Zafira eran imitadores. Ananías junto con su mujer no eran auténticos. Por lo que leímos en el capítulo 4, querían imitar la obra que hizo Bernabé. Este primero lo hizo de corazón, pensando en la necesidad económica que conlleva el crecimiento del reino de Dios. Ananías y Zafira lo hicieron probablemente para recibir alabanza de los apóstoles y alabanza de la iglesia también. Eso no es pensar en la obra de Dios, sino en mis intereses, en lo que digan de mí. Ellos imitaban la obra de un hijo de Dios. Y aquí que muchos piensan que este matrimonio no eran salvos, simplemente se portaban como cristianos, que si les hubieran preguntado aún a los apóstoles, estos probablemente los hubieran aprobado como cristianos auténticos. Pero Dios, hermanos, ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él ve los corazones y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Marcos capítulo 4, verso 22. Así como si te juntas con hombres malos, terminarás siendo como ellos. Así si te juntas con cristianos, puede que termines portándote como uno de ellos. Puede que los imites bien, pero no tiene nada que ver con haber nacido de nuevo. Puedes cantar como cristiano, puedes estudiar como cristiano, puedes inclusive predicar como cristiano, pero puede que no seas cristiano. Solamente estás imitando la obra de un hijo de Dios. Ananías y Zafira externamente se portaban como cristianos, pero por dentro la ambición, el deseo de reconocimiento, la envidia y la mentira abundaba en sus corazones. Algunos se atreven a quitar un poco la culpa de Zafira, pero el texto es claro, hermanos. Ananías con su mujer. El verso 2 dice, y sustrajo del precio sabiéndolo su mujer. Ella era tan culpable como él, aún sin haber cometido el pecado directamente. Aún si el trato lo hizo solamente Ananías con el comprador y Zafira estaba en su casa, por el hecho de haber convenido con su esposo, esto lo hacía culpable también a ella. Proverbios capítulo 29, verso 24 dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Zafira sabía lo que estaba haciendo su esposo y no lo estaba estorbando, hermanos. Número 2, Ananías y Zafira amaban las riquezas. ¿Por qué sustrajeron del precio de la heredad? Si lo ponemos más entendible, hermanos, es como si hubieran prometido todo el dinero que nos den de esta heredad, lo traeremos para la obra del Señor. Al final venden esta heredad, por ejemplo, en 100,000 pesos, pero a ver el dinero, Ananías junto con su mujer piensan, es mucho dinero lo que vamos a dar. Mejor demos solo 60,000 y 40,000 sea para nosotros. Aquí tendrían una doble ventaja, hermanos. Primero tendrían prestigio espiritual, la iglesia les daría honra por haber dado esta cantidad, y por otro lado, tendrían una ganancia monetaria también. Habría un dinero extra en sus bolsillos. Eclesiastés 5, 4 al 6 dice, cuando a Dios haces promesa,
No tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Al igual que el joven rico, hermanos, su amor de este demonio estaba en el dinero, estaba en las riquezas, más que en Dios. Al grado que prefirieron pecar contra Él que separarse por completo de su amado dinero. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema no es el dinero, hermanos, es el amor al dinero. El tesoro de Ananías y Zafira no estaba en tener el regalo hermoso de la salvación, en tener a Cristo. Su tesoro estaba en los bienes que poseían. Su problema entonces era más grande del que podemos ver a simple vista. La mentira, la hipocresía, la avaricia, la falsedad de este matrimonio, hermanos, era solo la muestra externa de su problema. Y el apóstol nos indica cuál era su problema, cuál era su principal problema, perdón. Su principal problema era su corazón. Y esta es una gran lección para nosotros, hermanos, porque puedes decir, pues yo no tengo ese problema que tenían Ananías y Zafira, no tengo dinero, no me identifico con ellos. Si bien no amas el dinero, pero puede, hermanos, que estés amando otras cosas, que de igual forma te pueden estar extraviando de la fe. No podemos concluir diciendo simplemente, hermanos, cumplan lo que prometen, si no les pasará lo de Ananías y Zafira. Tenemos que ir más allá. La Biblia nos dice que porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, ¿cuál era o cuál es nuestro principal problema, hermanos? Nuestro corazón. Nuestro problema, hermanos, es nuestro corazón, el cual solo Dios puede cambiar. Punto número 3. Ananías y Zafira trataron de engañar a Dios. Dice el verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es muy común, hermanos, en iglesias carismáticas, neopentecostales, escuchar frases como el diablo se llevó al mundo a este hermano. ¿Han escuchado frases como esta? El diablo hizo caer al pastor, al diácono, al hermano, a la hermana. Toda la culpa se la echan a ese ser. Sí tiene algo que ver, y el texto lo dice. Puso en el corazón de Ananías que mintiese y sustrajese del precio de la heredad. Ahora, ¿qué dice la tercera pregunta del verso 4? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Lutero dijo, hermanos, una vez, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. No podemos evitar ser bombardeados por el pecado, por la tentación, pero sí podemos evitar caer en ese pecado con la ayuda de Dios. Aquí no sirve, hermano, el diablo me engañó, el diablo me tendió una trampa. No, hermanos, aquí no sirve eso. Tú le hiciste caso al diablo, el responsable eres tú y no otro. En ninguna parte de la Biblia se culpa a Satanás por los pecados del cristiano. Es hora, hermanos, de que nos vayamos haciendo responsables de nuestros actos. Bien, hemos visto que todo lo que entregues al Señor debe ser de manera voluntaria. Si Ananías no se quería desprender de aquella propiedad, no hubiera pasado nada. Si lo hubiera vendido y se hubiera quedado con todo el dinero, porque lo necesitaba él y su esposa, o lo quería para él y para su esposa, y sin haber prometido nada, ¿quién le hubiera reclamado algo? Pero como leímos en Eclesiastés, hermanos, su boca lo hizo pecar. Él pensaba, y en primera instancia así fue, que directamente había engañado a los hombres. Se había burlado de los hombres, pero no era así.
Había mentido al Espíritu Santo, que es Dios, como dice el final del verso 4. Y hermanos, esto me lleva a un texto que no se me puede borrar de la mente. Gálatas 6:7. No os engañéis. ¿Qué dice? ¿Se lo saben? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Cualquiera que se levante entonces contra la iglesia de Dios se está metiendo con Dios mismo. Hermanos, esto es un efecto de no conocer a Dios. Estoy seguro que Ananías y Zafira habían escuchado las mejores exposiciones sobre el ser de Dios, pero a pesar de eso no le conocían. Cuando estudiamos los atributos de Dios, vemos lo grande que Él es, que Dios no se anda con juegos, hermanos. Nada más cuando estudiamos un poco la omnipresencia del Señor, esto es que está en todo lugar, vemos que todo su ser está presente en todo lugar, no una parte de su ser, todo su ser está presente en todo lugar. Entonces un hijo de Dios se cuidará de hacer y pensar cosas que no le agradan a Dios, porque todo el ser de Dios lo mira, aun cuando ni un ojo humano lo esté haciendo. Esto infunde temor, hermanos, en nosotros, o debería. El tratar de burlarse de Dios, hermanos, no puede quedar impune, así que Ananías y Zafira fueron juzgados. Estaban unidos como una sola carne por ser marido y mujer, pero fueron juzgados por separado. Hermanos, la salvación al final es personal. Ellos eran lo opuesto a Aquila y Priscila, que anduvieron con Pablo trabajando, predicando el evangelio, dando muestra que un matrimonio es para el servicio y la gloria de Dios. Al oír las palabras de Pedro, Ananías cayó y expiró, murió en ese momento. Y dice que vino un gran temor sobre todos los que oyeron o los que vieron y los que oyeron esta historia. Esto no es para menos, hermanos. Estamos ante el juicio de Dios. Dice el verso 6, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Se dice que por el calor de Palestina, los muertos debían enterrarse el mismo día. Pero aquí también se cumple lo que se tenía que hacer con un criminal según la ley. Deuteronomio 21, 22 y 23 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aún ni el cadáver de esa persona tendría que estar ya presente en la congregación de los santos, hermanos. Ahora seguía Zafira, como le sucedió a Elí. ¿Recuerdan la historia de Elí? Quien no puso freno a sus hijos y sufrió lo mismo que sus hijos, a pesar que él no había cometido esos pecados, pero sí el pecado de solaparlos. Grábese esto, hermanos, la paga del pecado va para el que lo encubre también. ¿Por qué nadie le avisó a Zafira? Habían pasado ya 3 horas, era para que ella ya supiera todo lo que había pasado con su esposo, pero Dios evitó que se enterara porque tenía que pagar por encubrir el pecado de su esposo. Dice el verso 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Esta era la oportunidad de redención para Zafira, hermanos. Pudo haber dicho, no, la vendimos en tanto, pero mentí y ahora me arrepiento. Esta historia se estaría contando diferente, hermanos. Pero no dijo eso. Ella probablemente, al no llegar su marido con la buena noticia de la alabanza que les hicieron por aquella donación, ella va directamente y quiere que se le reconozca. Sigue en su mentira sin ninguna muestra de arrepentimiento. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Se menciona ahora, hermanos, que convino con su esposo tentar al Espíritu del Señor.
¿Qué le dijo Cristo a Satanás en el desierto? No tentarás al Señor tu Dios. Ellos quisieron probar hasta dónde llegarían con su mentira. Pero regresamos al texto de Gálatas. Dios no puede ser burlado. Hermanos, un pecado desencadena un sinfín de pecados más. Hermanos, no se debe jugar con el pecado de la misma forma que no jugarías con cerillos dentro de un polvorín. Quiero terminar con este verso. Dice que vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios quiera, hermanos, que en su amor, al escuchar esta historia, ese temor inunde la iglesia de Dios para dejar de ser frívolos, dejar de prometer y nunca cumplir. Algunos dirán, pues yo no he prometido nada. Pero recuerda bien, hermanos, todos hemos prometido algo al Señor. ¿Le has prometido darle tu tiempo? ¿Le has prometido serle fiel? Recuerda el día que viniste a sus pies. ¿Prometiste hablarle a toda tu familia de Él? ¿Prometiste dejar ciertos vicios? ¿Has cumplido todo esto, hermanos? Si no lo has cumplido, el problema no radica ahí. Mejor pregúntate, ¿por qué no lo he cumplido? Puede que te hayas enfriado, puede que hayas dejado tu primer amor, o puede que lamentablemente nunca hubo un verdadero cambio en ti. Y como consejo te diría, hermanos, no salgas de este lugar sin antes haberte puesto a cuentas con tu Dios. No salgas sin pedirle que quite ese corazón de piedra y te dé un corazón de carne. Por otro lado, hermanos, quiero enfatizar que había pureza en la iglesia primitiva. Si un pecado como este fue castigado con la muerte, imaginen ahora un caso de adulterio, de fornicación, de herejía. Les pregunto, hermanos, ¿quieren que esta iglesia sea pura? Piénselo bien, hermanos, no respondan a la ligera. ¿Quieren que esta iglesia sea una iglesia pura y santa? Pues pedir por pureza en la iglesia es estar dispuestos a que pase lo que pasó en la iglesia primitiva. Es estar dispuestos a que se repita esta misma historia. Algunos puede que sean quitados, como en Corinto, cuando estaban tomando la cena del Señor indignamente. Pablo les dijo, hay muchos debilitados entre vosotros y otros duermen. O sea, estaban muertos por haber tomado la cena del Señor indignamente. Y esto les había pasado por tomar las cosas de Dios a la ligera. La iglesia, hermanos, ha de permanecer pura y el Señor la ha de purificar. Hermanos, si no hemos visto esta historia repetirse en la iglesia de hoy, puede ser primero por la gran misericordia de Dios que se renueva cada mañana. O en el peor de los casos es que no estamos siendo la iglesia que Dios desea. Hay un conflicto entre los teólogos, como en el caso de Acán, sobre si Ananías y Zafira eran cristianos o eran paganos que se creían cristianos. El conflicto seguirá hasta que estemos en la gloria. Personalmente creo, hermanos, que sí eran cristianos, por al menos 3 razones. Se habla de que tenían una relación con el Espíritu Santo. La muerte también es un castigo para un creyente que está en pecado. Y número 3, ¿por qué traer disciplina a alguien que no es cristiano? ¿Qué impacto tendría en aquellos que sí lo son? Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Alguien puede decir, pero murieron en pecado. Hermanos, ¿y quién al momento que el Señor lo llame no estará en pecado también? Mi conclusión personal es que Ananías y Zafira eran salvos. Y su historia quedó registrada para que aprendamos que con Dios no se juega, hermanos. La duda que dejaron de dónde pasarán su eternidad seguirá, pero si tú estás escuchando esto, si tú estás escuchando esta historia, hoy es el día para asegurar ese destino eterno. Ven al Señor y pide perdón por aquel pecado que cometiste de haber dejado de hacer lo que prometiste. Renueve esos votos con el Señor y saliendo de aquí, cúmplelos. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, de hombres que cumplieron sus promesas. Pero Dios es el ejemplo perfecto de alguien que cumple lo que promete.
Dios había prometido desde tiempos antiguos mandar redención a su pueblo y lo hizo. Envió a su Hijo amado para morir por nosotros en aquella cruz. Prometió salvación y la tenemos. Prometió vida eterna y la tenemos. Ha prometido que estaremos con Él una eternidad y lo estaremos, hermanos. Estaremos ahí con Él. Ha prometido perdón y te lo puede dar esta tarde también. Pero también, hermanos, ha prometido el castigo eterno para aquellos que no acepten su evangelio, para aquellos que le rechacen y que creen, hermanos, lo va a cumplir también. Es mejor, hermanos y amigos, ser parte de aquellos que sintieron temor al escuchar esta historia y aprendieron que nuestro Dios es un Dios grande y fuerte, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que así sea, hermanos. Oremos al Señor. Padre nuestro, nos humillamos a ti, reconociendo que hemos sido malos, Señor. Nada nos diferencia de Ananías y Zafira, Padre. Y la razón por la cual no hemos caído muertos en este momento es por tu gran misericordia. Dios bueno, ayúdanos a buscar la santidad a cualquier precio. Repréndenos si es necesario, Padre. Es mejor ser humillados aquí que un día ser humillados en tu presencia. Haznos ver nuestra maldad. Cambia nuestro corazón, Señor. Danos un corazón conforme al tuyo. Es nuestro deseo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador amado. Amén. Amén.